El precio de las acciones de Tesla subió rápidamente en 2020. La empresa mostró signos de rentabilidad y competitividad, no solo aportando esperanza, sino también decepciones en los últimos años. Y lo más importante, Tesla ha realizado un split en sus acciones. ¿Continuará su tendencia alcista en 2021 o se agotará? ¿Vale la pena invertir en Tesla? Descubrámoslo. Tesla ha realizado un split en sus acciones, pero ¿continuará la tendencia alcista este año 2021 o se va a agotar? ¿Realmente vale la pena invertir en Tesla? Descubrámoslo. Y no te olvides de darle a suscribir y también a la campanita. Así YouTube te va a avisar de todos los contenidos que voy creando. Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Para saber si vale la pena invertir o no en acciones de Tesla este año 2021, lo primero que vamos a hacer es entender qué es Tesla. Supongo que la mayoría sabéis que es una empresa de fabricación de coches, pero son coches exclusivamente eléctricos. Elon Musk, aparte de tener la empresa Tesla, tiene muchas más. La más importante es SpaceX y Tesla. Tiene un gran conglomerado de empresas y algunas de ellas se entrelazan entre ellas creando nuevos proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es centrarnos en Tesla, que es la empresa de fabricación de coches eléctricos. Es muy importante entender que ha habido lanzamientos que a priori parecían un fracaso, como la camioneta de Tesla, que en su presentación se rompió el cristal, pero las acciones de Tesla, aunque en ese momento tuvieron una recaída puntual, han crecido muchísimo este año 2020, tanto que el propio Elon Musk ha pasado a ser el hombre más rico del mundo, por delante de Jeff Bezos, el propietario de Amazon. En este momento, el más rico del mundo es Elon Musk. Para saber si vale o no la pena, si realmente Tesla va a seguir creciendo durante 2021, tendríamos que puntualizar tres cuestiones muy concretas. La primera de ellas es saber cuánto tiempo va a llevar implementar el motor eléctrico a nivel mundial. La implementación está siendo cada vez más rápida, pero uno de los hándicaps es las baterías. Las baterías son muy costosas. Hay muchos gobiernos que están dando ayudas en el caso de adquirir un vehículo 100% eléctrico, pero aún así actualmente no es más económico tener un eléctrico en comparación a un coche que vaya con gasolina o gasoil. Por lo tanto, como es algo a futuro, no se sabe muy bien en qué momento el coche eléctrico se va a imponer. Pero no solo es cuestión de si es más barato o más caro. Hay muchas personas que no lo compran únicamente pensando en el dinero, sino en hacer un bien al planeta. Pero tenemos que entender que la energía eléctrica tampoco es que sea tan buena. ¿Por qué? Porque actualmente aún sigue habiendo métodos de fabricación de la energía eléctrica que no son los más ecológicos, ¿no? Aún se sigue quemando carbón para fabricar electricidad. Ya depende un poco de cada país qué porcentaje viene de renovables y qué porcentaje no. ¿En qué momento el vehículo sin conductor ya se va a implementar? Ya va a ser una tecnología como, por ejemplo, en las ciudades encontrarnos taxis sin conductor o autobuses sin conductor. El tema es difícil de saber, entonces tenemos que entender que la mentalidad de Elon Musk siempre es muy a largo plazo. Él hace proyectos pensando a 10 años, 20 años vista, 5 años vista, depende de cada cosa, que realmente son un poco un sueño en su inicio, pero es capaz de poco a poco materializarlo, convirtiéndose realmente en una persona que está marcando el progreso tecnológico de la humanidad
y está haciendo que otras empresas pues sigan su modelo. Tenemos que pensar que hubo un caso parecido antes, que fue Steve Jobs, que pues con sus inventos, con sus nuevos lanzamientos, el resto del mercado se acababan alineando con él, entre comillas, copiando lo mismo que hacía, porque acababan siendo en su gran mayoría pues lanzamientos de mucho éxito. La tercera cuestión es cómo saber que realmente Tesla será el ganador, que realmente el vehículo eléctrico se va a imponer, que no habrá de golpe un nuevo invento que pueda desplazar ese invento de los vehículos 100% eléctricos, y ahí hay mucha incertidumbre. Pero realmente, si lo analizamos en frío, las sensaciones ahora mismo es de que Tesla y las otras empresas de Elon Musk durante 2021, a no ser que haya sorpresas, pues seguirán con un buen camino y con un gran crecimiento. Aparte de la empresa Tesla, me gustaría también destacar SpaceX, que es una empresa que tiene muy buena proyección a futuro. También ha habido noticias mejores y peores, porque el objetivo es llegar a Marte. Por ahora Elon Musk está planteando la llegada a Marte y dice que más adelante, cuando haya resuelto lo que es el viaje, empezarán a centrar las energías en cómo quedarse en Marte, en calentar el planeta y hacer apto para la vida, ya sea en su totalidad o a primer momento unas zonas del planeta donde se preparen para ver asentamientos humanos permanentes, porque al final el objetivo de Elon Musk es hacer viajes de solo ida, o sea, ir a Marte y quedarse allí. Entonces ahora sus energías están centradas en esto, pero también destacamos que dentro de SpaceX hay otros proyectos, no solo el de ir a Marte, y uno de ellos es Starlink, que es la creación de una constelación de satélites para crear internet de banda ancha en todo el planeta, llegar a todos los rincones del planeta Tierra con banda ancha de internet. Entonces, Elon Musk tiene muchísimos más proyectos, pero realmente Tesla y SpaceX pues son sus dos buques insignias y pueden ser una buena inversión para este año 2021, que a priori no se prevé ninguna sorpresa. Así que ahora que sabemos que puede ser una buena inversión o un buen activo en el que realizar trading, vamos a ver cómo podemos invertir en acciones de Tesla. Para invertir en acciones es necesario tener un intermediario entre nosotros y el mercado de valores. Una de las maneras de tener un intermediario es ir a un banco, pero los bancos tradicionales realmente tienen unas comisiones muy elevadas. Entonces, la opción que sale más económica es elegir un broker. Un broker es un tipo de banco, pero especializado en los mercados financieros, en que puedas comprar y vender acciones a poco coste. Entonces, si quieres abrir una cuenta en un broker de forma muy simple, te dejo en pantalla un link donde puedes ver un vídeo tutorial y tienes también el link, y siguiendo los pasos puedes abrir una cuenta demo que te servirá pues para probar cómo es comprar y vender acciones de Tesla o de otras empresas y empezar a hacer trading, que ese pues es el objetivo, ¿no? Acabar invirtiendo para generar un beneficio económico gracias a la compra y venta de acciones. Es muy importante destacar que aparte de tener un buen intermediario, es importante tener una buena formación. Al final, la gran mayoría, más del 95% de los traders que se ponen a invertir acostumbran a perder, y para no ser de esa mayoría y ser del pequeño porcentaje que ganan, es muy importante tener una buena formación y elegir un buen mentor. Si quieres aprender trading, te recomiendo que aprendas en la Academia de Código Trading. Tienes un curso totalmente gratuito que te dejo aquí en pantalla, donde podrás estudiar los cimientos
para esta magnífica profesión que es las inversiones en el mundo de los mercados financieros. Aparte del curso gratuito, si ya quieres dar un paso más y acceder a una formación más avanzada, también ofrecemos formaciones con clases grupales o incluso clases individuales y tutoría, donde yo mismo te doy clases privadas y un seguimiento en el caso ya de las formaciones más avanzadas. Te dejo el link de todos los paquetes formativos y lo que incluye cada uno y sus precios aquí en pantalla para que veas cuál de las opciones puede ser interesante para ti si es que te decantas por la Academia de Código Trading. Bien, espero que te haya quedado claro que el mundo de las inversiones y sobre todo empresas con la proyección que tiene Tesla o SpaceX, las dos de las empresas más grandes de Elon Musk, pues son buenos activos para invertir en el largo plazo. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y no te olvides también de darle a suscribir y a la campanita, así YouTube te va a avisar de todos los vídeos que voy creando, y visita también la web codigotrading.com donde encontrarás todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.